Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestra clase en la Confesión de Fe de Westminster. Hoy día vamos a estar juntos viendo el capítulo 24, ¿cierto? Eh, Cambié un poquito el espacio acá en mi casa, el estudio. Hace unos días se nos rebalsó la tina arriba y estaba en medio de una llamada telefónica y acá estaba abajo en el primer piso. Y de repente por la pared empezó a caer agua y tuve que rápidamente mover todas las cámaras y computador y todo. Entonces, ya que ordené de nuevo, aproveché de cambiar algunas cosas. Bueno, vamos a estar viendo este capítulo 24 que es relacionado a un tema bien práctico, que es el del matrimonio y del divorcio. Que realmente fue y ha sido un tema de gran controversia en la iglesia. De hecho, cuando consideramos los inicios de la iglesia anglicana, de la separación de la iglesia anglicana con la iglesia de Roma, en gran parte tenía que ver con un tema relacionado a esto. Porque por un lado el rey Enrique no necesariamente era un gran aliado de la fe reformada, no era necesariamente un gran aliado de la reforma en ese sentido. De hecho, el Papa lo había dado el título de defensor de la fe, porque él había escrito en contra Lutero. Pero el rey Enrique VIII quería un divorcio y por razones políticas principalmente, el Papa no le iba a conceder ese divorcio. Entonces, eso fue gran parte de la razón por la ruptura en esa iglesia. Entonces, bueno, obviamente la confesión de Westminster y todo esto se desarrolla después, ¿cierto? Y obviamente el sistema presbiteriano es diferente en muchos sentidos al sistema anglicano, pero aún así vemos que es un tema importante y donde hay importantes diferencias también con la iglesia católica romana en ese sentido. Entonces, vamos a leer ahora el primer punto aquí de la confesión, ¿cierto? Que sería, estamos en capítulo 24 y en sección 1. Dice así, el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No le es lícito a ningún hombre tener más de una esposa, ni a una mujer tener más de un esposo al mismo tiempo. Cuando los autores de la confesión escribieron esta primera parte, no sé realmente si se hubieran imaginado lo controversial que llegaría a ser esa declaración. El matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. Pero en los días que nos tocaron vivir a nosotros, sin duda esa declaración es bastante controversial. Aunque en ese sentido cuando escribieron esto no era nada nuevo en ese sentido. Había una unidad en toda la cristiandad en cuanto a ese punto en particular. Y lo mismo enfatiza este primer punto, eh, que el matrimonio es entre dos personas. Y con esto está también desvalidando la poligamia. Y por eso dice que un hombre y una mujer un hombre no puede tener más de una esposa al mismo tiempo y la mujer no puede tener más de un esposo al mismo tiempo. Ahora vamos a ver que esto también tiene dos aspectos que se van a ir desarrollando también acá en la misma
confesión. Por un lado, la poligamia en su sentido más común, o no sé si más común, pero por lo menos en nuestros tiempos no es tan común la poligamia. Pero la idea de que un hombre o una mujer puede tener, un hombre puede tener varias esposas al mismo tiempo y todos viven juntos y hay todo eh, esta familia que se sale de los parámetros que Dios ha establecido. Ese es un lado, pero por otro lado también tiene que ver con cuando se ha hecho un divorcio ilícito, cuando una persona se ha divorciado de manera que no es según la palabra de Dios, según lo que Dios ha establecido, y va y se casa con otra persona, eso también es poligamia, porque ante los ojos de Dios, esa persona sigue casada, aunque no está, ¿cierto?, quizás abandonado a su cónyuge o lo que sea. Pero ese es otro aspecto que vamos a ver también en este capítulo que se va desarrollando. Entonces, esto es lo que vemos en el primer punto, que en fin, no debería ser controversial, ¿cierto? Pero por los tiempos en los que estamos viviendo, quizás este punto número 1 podríamos decir que es el más controversial con todo lo que está pasando. De hecho, a tal punto de que personas y hoy en día están siendo atacadas por creer esto. Cristianos si dicen que creen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, esto ya es una blasfemia para muchas partes de nuestra sociedad. Muy bien, ahora vamos al punto número 2. Dice, el matrimonio fue instituido para la mutua ayuda entre el esposo y la esposa, para la multiplicación de la humanidad por generación legítima y de la iglesia con una simiente santa, y para la prevención de la impureza. Entonces, este segundo punto, ¿cierto?, se enfoca un poco en este tema del propósito del matrimonio. ¿Por qué Dios ha establecido el matrimonio? ¿Cuál es el fin en todo esto? El primero que se menciona es para la ayuda mutua, o sea, el hombre y la mujer están para ayudarse uno al otro en el matrimonio. Ahora, cumplen diferentes roles, sin duda, el hombre y la mujer tienen diferentes roles establecidos por Dios y la iglesia. Pero son roles complementarios y juntos son más fuertes que separados en ese sentido. Juntos son más que la suma de sus partes, por así decirlo. Y en ese sentido es el propósito de Dios, que juntos puedan desarrollar lo que Dios ha establecido para ellos como matrimonio. Muy bien, entonces para la ayuda mutua también, para multiplicar la humanidad. Y esto es un punto que, ¿cierto?, vuelve al jardín, ¿cierto? Vuelve al mandato de dominio en Génesis 1:28 que Dios le da al hombre, ¿cierto? Ser fructíferos y multiplicados. Fue lo que Dios le dijo al hombre en ese pasaje. Y es un punto no menor, es el mandato de dominio. Ahora, esto también es controversial, eh, porque hoy en día estamos en tiempos donde el tener hijos, o especialmente el tener muchos hijos, es muy mal visto en muchos sectores. De hecho, muchas personas piensan
que es egoísta tener hijos. Muchas personas piensan que el planeta no puede soportar más personas y por lo tanto no se debe tener hijos. Incluso personas cristianos. Yo eh, me acuerdo, incluso había un teólogo cristiano con el que estaba hablando en un momento y él decía, bueno, sí, ese mandato fue dado, pero ya llenamos la tierra, entonces ya no cuenta, básicamente. Pero la Biblia no dice en ningún momento, bueno, sean fructíferos y multiplicados y bueno, pero de esta fecha en adelante ya no corre, sino que es un mandato que vemos a través de toda la historia de la iglesia, toda la historia del pueblo de Dios. Los hijos son vistos como una bendición. En cuanto al planeta, en cuanto a cuánta gente puede soportar, eso también finalmente viene de una cosmovisión que niega el poder de Dios, niega la providencia de Dios, la idea que Dios es soberano sobre la historia y Él está interactuando con el hombre, con su creación en la historia finalmente. Y esto es un elemento muy importante de la cosmovisión cristiana. Si Dios hubiera estado preocupado porque la tierra se va a sobrepoblar, no nos hubiera mandado a llenar la tierra finalmente. Y el mundo finalmente está en sus manos y en su mano soberana. Y por eso nosotros confiamos en Él y le obedecemos, porque es lo que Él nos ha llamado a hacer. Entonces por eso el cristianismo ve como algo positivo la familia, ve como algo positivo el tener hijos. En ese sentido, son una bendición del Señor según la palabra de Dios. Y son para multiplicar acá la humanidad, pero también la iglesia. Y esto es algo que a veces no consideramos. Y dentro de la fe reformada, los hijos son una parte importante de la iglesia. Vamos a hablar más de eso cuando entremos al tema del bautismo, pero son hijos del pacto. Y es una de las formas en el cual la iglesia crece con los hijos. Obviamente también crece por medio de la predicación a la palabra a adultos o a otras personas que no vienen de un contexto cristiano, que conocen al Señor y todo esto, pero también a través de discipular nuestras familias, discipular a nuestros hijos. Eso es una manera en la cual crece también el reino de Dios. Ahora, ¿eso significa que todos nuestros hijos van a ser cristianos? No necesariamente, pero hay una expectativa razonable en las escrituras en cuanto a traspasar nuestra fe a la próxima generación. Y es un llamado de Dios. Entonces, en ese sentido, podemos entender que la multiplicación de la iglesia en gran manera también viene por medio de los niños. Y también es a nuestra ventaja porque sin duda cuando una persona llega al Señor en algún momento de su vida, empieza todo un proceso de aprendizaje. Pero cuando instruimos a nuestros hijos en el Señor y ellos caminan con el Señor, al igual que Timoteo, ¿cierto? Pablo, cuando habla de Timoteo, dice, él habla del hecho de que su abuela y su madre lo habían instruido en la palabra. Y gran parte de eso era su preparación después para el ministerio, finalmente. Entonces Pablo le aportó mucho a Timoteo, pero Pablo también reconoce que tu madre y tu abuela realmente fueron usados por Dios para conocer, para que pudiese ser instruido en la palabra. Entonces es una herramienta muy importante en la propagación de la fe cristiana, en la propagación del evangelio, el tema de los niños acá. Entonces, el propósito del matrimonio es para ayuda mutua, para multiplicar la humanidad y la iglesia por medio de hijos.
y también es para la prevención de impureza, dice esta parte de la confesión. Ahora, esto tiene que ver con, y esto quizás es una parte que ha sido quizás controversial en cuanto a la Iglesia Católica Romana, que ha puesto el celibacio como una medida mayor de santidad en cierto sentido. Y es por eso que los sacerdotes hasta el día de hoy y las monjas en la Iglesia Católica no se casan y no se toman votos de castidad, de celibacio, y no se pueden casar. Y no es que está prohibido el matrimonio en la religión católica, pero es visto como algo no tan espiritual, finalmente. Es visto como algo inferior. Y bueno, mucho de esto también se toman en parte de las palabras de Pablo, ¿cierto? Cuando Pablo menciona el hecho de que él no está casado, ¿cierto? Y de cierta manera, hablando en ese contexto, dice que sería mejor si ustedes no se casaran, hablando de algunos en esa situación. Pero esto obviamente tiene que ver con el contexto en el que está Pablo, ahí en el hecho de que se aproxima una gran persecución. Y entonces Pablo está diciendo, mira, para algunas personas, para poder servir mejor a Cristo, en medio de esta gran persecución, es mejor que no tomen familia en este momento, finalmente. Porque quizás solo tienen unos años para vivir, quizás van a morir bajo Nerón en poco tiempo, o bajo otra persecución a mano de los judíos. Pero esto lo habla en esta situación específica, pero después se toma eso como si fuera una medida de santidad general. Ahora, Pablo también habla de personas que han sido dado un don, ¿cierto?, de castidad, un don de... bueno, Jesús, ¿cierto?, habla de personas que se han hecho eunucos por el reino de Dios en ese sentido. Pero eso tiene que ver con una realidad que un deseo normal en esas personas está ausente. El deseo normal sexual y el deseo normal de formar una familia y todo lo demás está ausente, y por lo tanto toman tienen la opción de tomar ese rumbo. Pero para las personas que no tienen esa ausencia de los deseos normales, por así decirlo, el camino correcto, el camino normal es de casarse en ese sentido. Y es por eso, bueno, 1 Corintios 7, versículo 2 dice, peor a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y en versículo 9, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y entonces claramente Pablo está diciendo que en vez de estar siendo azotado por estas tentaciones, y es mejor casarse y poder como suplir esos deseos de una manera correcta ante los ojos de Dios. Y ahí está el gran problema. Y en esto del don del celibacio, aquí sí que hemos visto grandes distorsiones y problemas, porque el sacerdocio por mucho tiempo, ¿cierto? Vamos a la Edad Media, y o sea, el mismo Ulrich Zwingli de uno de los reformadores, él era hijo ilegítimo de un sacerdote, ¿cierto? Un sacerdote que no se podía casar,
y tuvo un hijo con una mujer que no era su esposa, y esto era algo común en el sacerdocio. Hasta el día de hoy, cuánto escándalo sexual de todo tipo ha aparecido en la iglesia católica, cuántas cosas se han destapado. Entonces, podemos ver el gran daño que ha causado esta idea de, no, en realidad el no casarse es algo más espiritual. Las personas que no se casan están más cerca de Dios. En realidad, para la gran mayoría ha sido todo lo opuesto, como hemos podido ver en la historia. Entonces, estas son algunas de las razones que se dan para el matrimonio, en ese sentido. Vamos al punto número 3. Dice, es lícito para toda clase de personas que poseen la capacidad de entendimiento dar su consentimiento para casarse. Sin embargo, es deber de los cristianos casarse solamente en el Señor. Y por lo tanto, los que profesan la verdadera religión reformada no deben casarse con infieles, ni con católicos romanos u otros idólatras. Los que son piadosos tampoco deben unirse en yugos desiguales, casándose con quienes sean notoriamente malvados en su vida y sostengan herejías detestables. Entonces, este punto nos habla primeramente de que es lícito que las personas se casen, ¿cierto? Dando su consentimiento, pero deben casarse solamente en el Señor. ¿Qué significa eso? Significa que deben casarse con cristianos. No es lícito que un no cristiano se case o que un cristiano se case con una no cristiana, por ejemplo. Y esto es lo que Pablo, ¿cierto?, habla de yugos desiguales, usa ese tipo de lenguaje. Entonces, es importante entender eso, que estamos llamados a casarnos en el Señor. ¿Y por qué? Y este es un punto que quizás no sé si se enfatiza lo suficiente, porque yo he conocido a varias personas, eh, bueno, y al momento de, ¿cierto? Hay personas que sí pueden afirmar esto, pero al momento de conocer una persona y estar enamorado y todo lo demás, empiezan empiezan a minimizar, ¿cierto?, estas verdades bíblicas y terminan metiéndose en relaciones y en situaciones que traen mucho daño a su vida. Ahora, Pablo sí habla en Corintios de la situación que era muy común en el que muchos paganos, ¿cierto?, se convertían al cristianismo, quizás una mujer gentil, ¿cierto? Y ella estaba casado con un esposo que era gentil y que adoraba a otros dioses. Y de cierta manera, Pablo está como corrigiendo una idea ahí. Primeramente, la idea de que una mujer pagana, por ejemplo, casado con un marido, o una mujer cristiana casado con un marido pagano, que ellos al tener relaciones sexuales es algo impuro. Pablo deja claro que no. Y de hecho también deja claro que los hijos tampoco, los frutos de ellos tampoco son impuros en ese sentido. Pero Pablo deja claro también que si esa pareja gentil quiere quedarse, y esa mujer ya antes de llegar al cristianismo, ella ya estaba casado con un gentil, porque ella también era gentil, y después de llegar a Cristo,
ella no puede simplemente abandonarlo. Pero dice que si esa pareja pagana quiere irse, quiere abandonar a su esposa, por ejemplo, obviamente viceversa este asunto, eh, entonces esa mujer o ese hombre que es abandonado por su pareja pagana es libre en el Señor y obviamente es libre para casarse también en el Señor, no casarse obviamente con otro pagano. Entonces esa sería como la excepción que se da a ese caso. Ahora, pero por otro lado, tampoco, porque había un chico que habló conmigo hace un tiempo y me contó su situación y me explicaba que él se había casado, ¿cierto?, con una chica. Él era cristiano, pero se casó con una chica que no era cristiana. Y ahora estaba diciendo que alguien le dijo, ¿cierto? No, como tú eras cristiano y desobedeciste, ahora no tienes que estar atado a tu esposa y puedes abandonarla. Y yo le dije, no, 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 no. Eso no es lo que enseña la palabra finalmente. Lo que sí enseña es que si ella lo quiere abandonar a él y ella quiere romper ese pacto, entonces ella lo puede hacer y él queda libre en ese sentido, pero él no puede simplemente decir, es que no, yo me equivoqué al casarme con ella y ahora voy a remediar ese error. No, la solución de remediar una desobediencia no se puede remediar con otra desobediencia finalmente. Entonces, ese es un punto muy importante de considerar dentro de esto. Y también hay un tema de quizás no solo hablando de personas que son ateas, ¿cierto? No dice solamente no, puedes casarte con personas con tal de que no sean ateos. No, dice incluso ni con católicos romanos o otros idólatras, o sea, habla también de la falsa religión. Y esto es un tema importante porque cuando tienen hijos, o sea, si tú te casas con una mujer católica, por ejemplo, y tienen hijos, y después esa mujer va a haber un conflicto en la educación de los niños, le van a enseñar a orar a la Virgen María y a los santos, por ejemplo. Le van a enseñar el sistema romano de la misa y todas estas otras aberraciones, finalmente. No, tiene que haber obviamente quizás no una perfecta, estar en acuerdo en cada detalle en asuntos religiosos, pero sí tiene que haber una fe común, sí tiene que haber un común acuerdo en cuanto a las cosas del Señor en ese sentido. Porque si no, esos van a ser conflictos. Y también es importante en ese sentido no casarse con gente que es notoriamente malvados en su vida. Y esto tiene que ver, incluso más allá de lo que profesan, también es sabio e importante ver cómo viven las personas y tomar eso en cuenta cuando se van a casar con alguien. Ahora, en el día de hoy hay una especie de romanticismo, de sentimentalismo, que no es bíblico, en muchos casos, que es bastante mundano, y la idea es que el amor es algo que te agarra y simplemente no, yo tengo que estar con esta persona y no importa nada más. Y la gente deja de razonar, deja de pensar, deja de escuchar incluso los consejos de los que están, de su familia, de los que están alrededor.
Y eso no es muy peligroso y no es correcto. Y ahí es donde también se meten en malos matrimonios, en situaciones complejas de las que no se pueden salir en muchos casos, o en muchos casos no se pueden salir fácilmente. Entonces, este es otro punto importante, el punto número 3. Vamos al punto número 4 ahora. El matrimonio no debe contraerse dentro de los grados de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra de Dios, ni pueden tales matrimonios incestuosos legitimizarse jamás por ninguna ley humana ni por el consentimiento de las partes para que tales personas vivan juntos como esposo y esposa. El hombre no debe casarse con ningún familiar de propia sangre ni con un familiar de su esposa que le sea la más cercana en sangre. La mujer tampoco debe casarse con sus familiares de su propia sangre, ni algún familiar de su esposo que sea más cercano en sangre. Entonces, sí, esto es otro aspecto que tiene que ver con el incesto principalmente. Esta última parte que está en brackets, entre tildes creo, es una parte que es omitido por algunas versiones de la confesión, y otras lo siguen teniendo en ese sentido. Pero eso tiene que ver más que nada con el incesto, que por lo general no creo que no debería ser un gran tema hoy en día en la iglesia, porque estos principios están bastante establecidos, aunque en otras culturas y en otros en otros aspectos puede ser un poco más relevante en ese sentido. Muy bien, ahora vamos al punto número 5. El adulterio o la fornicación cometidos después del compromiso, si son descubiertos antes del matrimonio, dan ocasión justa a la parte inocente para disolver el compromiso. En el caso de adulterio después del matrimonio, es lícito para la parte inocente presentar demanda de divorcio y después del divorcio casarse con otra persona como si la parte ofensora estuviese muerta. Entonces, bueno, aquí primeramente habla del noviazgo, que en otros tiempos era un compromiso. Bueno, en realidad el compromiso del noviazgo y el compromiso del matrimonio en nuestros tiempos ha disminuido bastante en cuanto a lo serio, a lo solemne, sí, en cuanto a la formalidad de estas cosas. Entonces, algo noviazgo, que uno de los novios es infiel, no es visto como gran cosa en nuestra sociedad hoy en día. Y en ese sentido casi ni se tiene que mencionar. El tema quizás más controversial tiene que ver con el divorcio. Y esto ha sido un tema controversial incluso dentro de la iglesia. Muchos cristianos, bueno, hay básicamente podríamos decir 4 posturas. O sea, hay una postura liberal y la PCUSA, que es la denominación presbiteriana bastante liberal, históricamente era una de las más grandes, hoy en día se ha achicado muchísimo, pero es muy liberal. Y ellos modificaron esta sección, el punto número 2 específicamente, y agregaron toda una idea de, bueno, se puede divorciar por infidelidad, por abandono, pero y también por situaciones que
básicamente son implícitas en el Evangelio de Cristo. Entonces, la verdad que dejaron una tremenda puerta abierta y podemos decir, bueno, es que Cristo quiere que seamos felices y por lo tanto, si este matrimonio no está trayendo felicidad a nuestras vidas, podemos divorciarnos, ¿cierto? Porque eso va en contra del Evangelio. Ese tipo de razonamientos son los que han establecido los liberales. Por otro lado, hay otro extremo que creen que no se puede, nadie se puede divorciar por ninguna razón. Incluso cuando Jesús da la excepción, porque Jesús dice, Mateo 5, 31 y 32, Jesús dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace de ella adúltere. Y él se casó con la repudiada, comete adulterio. Entonces Jesús hace una excepción y dice el que la repudie a menos que sea por causa de fornicación. Entonces ahí Jesús da esta excepción. Y después Pablo habla de este tema en la situación de los gentiles y dice, no lo digo yo, sino el Señor. Y ahí es donde instruye a las personas que son abandonados por su cónyuge, son libres de casarse de nuevo. Pero lo que no puede pasar, y este es un punto importante, es que las dos partes no pueden quedar bien en ese sentido. Una parte es culpable en todo esto. Y no se puede simplemente decir, bueno, es que no resultó y él fue responsable de algunas cosas, yo también cometí errores, pero esto no continúa. Así no es como funciona esto. Las dos partes, por ejemplo, no pueden seguir siendo cristianas en ese sentido al momento de la ruptura. Ahora, obviamente, se espera que en algún momento la parte que se fue al mundo, porque finalmente si tú abandonas a tu esposa, estás en pecado y no es un pecado de una vez y ahí está el gran problema con esto. No es como, me equivoqué, sino que cada día que estás lejos de tu esposa que abandonaste, estás pecando contra ella, no estás cumpliendo las estipulaciones del pacto y por lo tanto es más complicado que simplemente decir, sí, bueno, me equivoqué, ahora bueno, eso, ahora vamos para adelante, ¿cierto? Porque no, porque es un pecado continuo en ese sentido. Entonces es un tema complicado. Pero hay unos que se van al extremo de decir nunca se pueden divorciar. Otros dicen sí, se puede divorciar, pero nadie se puede casar de nuevo. Si alguien se divorcia, tienen que vivir separados toda la vida. Pero eso no es la posición de la Confesión de Fe de Westminster. Y tampoco, a mi parecer, es la postura bíblica. Yo creo que la postura bíblica es que si la persona no está atada a ese pacto, si el pacto, porque finalmente lo que hace algo como el adulterio, y esto es importante, y la persona comete adulterio y la persona que es la víctima en todo esto, la persona que no cometió adulterio, tiene la opción, no el mandato, sino la opción de abandonar a su cónyuge, de divorciar a su cónyuge en esos casos. Entonces, cuando eso ocurre, ya no hay un pacto de por medio, porque esa persona ha roto ese pacto. Y por lo tanto, tienen la libertad, especialmente si son no fue por causa de ellos,
fue por decisión de su cónyuge, ellos son libres después de volver a casarse. Y eso es lo que nos señala aquí el punto número 6. Y entonces, pero como mencioné, hay que entender que las dos personas en esto no pueden simplemente como desobedecer, o sea, uno está en desobediencia finalmente. ¿Por qué? Porque, bueno, el caso que Pablo presenta, ¿cierto?, es de dos personas que, un pagano o un incrédulo y un cristiano. Pero después, si seguimos los principios, ¿cierto?, de Mateo 18, donde, ¿cierto?, la persona, bueno, Mateo 18:15 dice que si tu hermano peca, ve y repréndalo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Si se rehúsa a escucharlos, dile a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil o pagano y el recaudador de impuestos. Y este es un principio muy importante relacionado con este tema, porque pueden haber dos personas que dicen ser cristianas, ¿cierto? Y digamos que una persona quiere abandonar a su pareja, simplemente. Ahora puede ser que esa persona está en adulterio, es lo más común, generalmente que quieren abandonar a su pareja cuando hay otra persona, pero incluso si no, incluso si lo quieren abandonar y no tienen una relación con otro, el proceder es primeramente y que el cónyuge intente reconciliarse con el esposo, por ejemplo, intente reconciliarse con su esposa o viceversa. Pero si eso no funciona, ir con una o dos personas, o hermanos de la iglesia, o pastor, o ancianos, ¿cierto? Personas con sabiduría, personas que puedan como ser intermediarios en todo esto. Pero finalmente, si no está dispuesto a obedecer el pacto, si no está dispuesto a... ¿qué hay que hacer? Hay que tratarlos como paganos. Y ahí es donde quedan excomulgados de la iglesia, finalmente. Entonces vemos que es un tema serio y el problema muchas veces hoy en día es que las iglesias no están dispuestos a hacer su deber, no están dispuestos a poner las personas bajo disciplina. Hay casos en iglesias donde hay un divorcio y incluso no hay, por ninguna parte, una razón legítima, una razón bíblica por el cual divorciarse, y después terminan yendo a la misma iglesia. Y de hecho después terminan casándose de nuevo con personas en esa misma iglesia. Y eso no debería ser. O sea, si nosotros estamos en muchos sentidos molestos, como totalmente quejándonos por lo que está pasando en nuestra sociedad, con la homosexualidad, con tantas otras cosas, la redefinición de la familia, pero nosotros, nuestra iglesia, estamos permitiendo todo este tipo de cosas, no tenemos mucho de quejarnos. O sea, Pedro dice que el juicio empieza en la casa de Dios. Y tenemos que entender eso, que nosotros como cristianos tenemos que... Si nosotros como cristianos estamos desobedeciendo al Señor en esto, ¿con qué cara? Y nosotros como cristianos no tenemos el coraje para decirle, ¿cierto?, a esa pareja que se separó, que está desobedeciendo al Señor.
pero aún así quieren ser parte de la iglesia, aún así están ahí. Y si no estamos dispuestos a ponerlos bajo disciplina e incluso excomulgarlos en el caso de que no se arrepiente uno, no estamos obedeciendo al Señor y no tenemos, no tenemos autoridad para hablarle al mundo en ese sentido. Entonces, esto es un tema muy importante y muy serio como iglesia, como cristianos reformados debemos entender estas cosas para tener una respuesta clara primeramente para las familias, las personas dentro de nuestras iglesias, porque estas son situaciones, no son solamente teoría, estas son cosas que han pasado en nuestra iglesia. En los últimos tiempos y también en otros tiempos. Entonces, tenemos que tener claro qué es lo que creemos en cuanto a estas cosas. Entonces, este es un tema muy importante. Muy bien, hermanos. Creo que esta fue el último punto, el punto número 6. La próxima semana tenemos bueno, y iba casi a hablar de 2 temas hoy día, pero dije, no, sabes que mejor el próximo tema, el tema número, a ver, ¿cuándo estamos? 24, 25, va a ser un tremendo tema, ¿cierto? Capítulo 25 de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Un punto no menor y un punto en el que tenemos que tener una claridad bíblica. Entonces vamos a dedicar todo el tiempo la próxima semana considerando ese punto del capítulo 25. Y como siempre, si tienen preguntas, si tienen comentarios, no duden de dejarlos ahí. Un saludo acá a Olga Bascuñán que nos escribe. Sí, lamentablemente hay un botón justo encima, bueno, aquí les puedo mostrar, justo encima acá de la transmisión, cuando está en vivo, ¿cierto? Ahí, y si quieren cuando vean los comentarios que aparezcan sus nombres, tienen que autorizar acá, tienen que apretar ese link y ahí pueden dar su autorización, y porque si no van a aparecer simplemente como el comentario de Marco acá que dice Facebook User solamente. Entonces, les animo a todos a hacer eso para que futuras transmisiones puedan leer sus comentarios. Y eso, hermanos, que Dios les bendiga. Espero que este tiempo haya sido de edificación y nos vemos la próxima semana.